Hola, yo soy Michelle Ortiz y mi grupo está conformado por Oriana Franco, Geraldine Figueroa, Paula Cruz, María Paula Tuberquia, Juan David Molano y Santiago Morales. Hoy hablaremos sobre el ejercicio relacional con el género de la entrevista. El texto que se escogió fue el del grupo de Juan David Molano, que se titula Detrás de una denuncia pública hay una persona en riesgo. La entrevista relata aspectos significativos de la vida de un reconocido veedor ciudadano en Girardot, que también es director de la corporación Girar Colombia ONG. Se trata de Sergio Santos, cuyo principal objetivo es velar por la rigurosidad y la rectitud de las entidades públicas. Santos inicia la entrevista explicando que la Constitución Política de Colombia proporciona a la ciudadanía la potestad para actuar en pro de la comunidad. Por otra parte, el veedor también se autodenominó ambientalista, pues contó que previamente había advocado por la ribera del río Magdalena y el bienestar de sus pescadores, que se han visto afectados por la presencia de las empresas de minería que trabajan con los recursos que el río proporciona. Por otro lado, el personaje en cuestión también explicó que ayuda a gestionar procesos para agilizar los tratamientos médicos de las personas que están enfermas de gravedad. Cabe mencionar que Santos comentó acerca de la corrupción de Girardot y aseveró que ha denunciado diferentes casos ante la Fiscalía de Cundinamarca, así como la Fiscalía Seccional de Girardot. Tras hablar sobre las inconsistencias en los puestos políticos, Sergio Santos discutió acerca de la prensa en el municipio y su relación cercana con la administración misma. En resumen, el entrevistado hizo énfasis en las injusticias sociales con las que ha lidiado y los altibajos a los que se ha enfrentado constantemente debido a su labor como líder social. Finalmente, en el artículo como tal existen errores gramaticales, como el de la palabra ribera, que fue escrita con la letra V y que en realidad es con B larga, pues se trata de la orilla del río Magdalena, es escrita con B. El título de la entrevista es de tipo apelativo ya que posee una carga expresiva y busca llamar la atención del lector agregando información. El lead es anecdótico ya que cuenta hechos pasados. La modalidad de la entrevista es biográfica y de actualidad. Biográfica porque cuenta la historia de una persona, la vida, y de actualidad porque trata un tema de interés público actual. También están los tipos de preguntas que son informativos y opinativos. Contiene preguntas, contrapreguntas, son interesantes con propósitos serios y concretos. Asimismo, son cortos y rápidos. La modalidad de respuestas cuenta con argumentativas y de personalidad. Sin embargo, algunas respuestas son muy cortas, no agrega demasiada información, como en la respuesta número 9, como se puede dar cuenta, que dice, ¿conoce los delitos que se le imputaron en ese momento? De acuerdo a los contenidos, son de tipo temático, ya que se centra en un tema específico y asimismo tiene una temática humana, pues aborda temas personales de veedor ciudadano entrevistado. Continuando con la explicación que venía dando mi compañera Michelle, otras de las características que se pueden encontrar dentro de esta entrevista son las siguientes. En su tipología es colectiva y programada, cuenta con dos reporteras, en este caso María Paula Tuberquia y Marianela Chavarro, quienes demostraron un cabal dominio del tema a la hora de realizar las preguntas. Es un cuestionario simple, cuenta con un párrafo introductorio en el que presenta un abrebocas tanto del tema como del personaje y después de esto presenta las preguntas y las respuestas. Cuenta con una entrada y una salida, 3 destacados, 3 intertítulos, sus 4 fotos, cada una con su pie de foto, y cuenta con sus respectivas etiquetas y palabras clave. El entrevistador utiliza un lenguaje natural, cosa que hay que destacar, y por otra parte la infografía aporta información concreta y detallada, todo esto pues para que el lector tenga una mejor comprensión sobre el tema. La caricatura posee un toque de humor
Y en el video se puede evidenciar que se respeta la decisión del entrevistado de no salir en cámara porque, pues, por motivos que podían afectar su integridad física. Sin embargo, era importante que se agregara información diferente para que esta no fuera repetitiva. Para continuar con el proceso del ejercicio relacional, entramos en la sección de comparación con el medio importante. En este caso, acudimos al país, dando al frente político ideológico, que se titula de la siguiente forma: Daniel Innerati, el gran riesgo es que la política llegue a ser irrelevante. Teórico de la política y siempre con un ojo en el futuro, Innerati fue una de las últimas elecciones autonómicas, el último en la lista de Geroa Bach, que encabezó Yux Barcos en esta entrega de la serie, Así pasen 100 años. El filósofo reflexiona sobre cómo será la política en el siglo XXII. Hacemos un paréntesis para definir quién es Daniel Innerati. Pues es un catedrático filosófico en política, investigador de la Universidad País del Vasco. Entonces vemos acá una fuente importante, la cual da argumentos de autoridad, de analogía, frente al artículo. Cuenta con sus supuestos, cuenta con la estructura de la entrevista, que esta es la introducción, el tema, el personaje y el ambiente, con sus modalidades, que es el resumen, la esencia que dice el personaje, que en este caso es el filósofo. Tiene la sumatoria de respuestas, donde condensa el significado del parafraseo, tiene los supuestos, el escenario hipotético, no introduce condicionales. Entonces pasamos a la siguiente, que es la entrevista de nosotros, que se titula Detrás de una denuncia pública hay una persona en riesgo, que también seguidamente dice: Sergio Santos ha recibido amenazas de muerte y atentados terroristas por violar los recursos públicos. También es una estructura un poco neutra, donde se acude a las dimensiones un poco del impresionismo, expresionismo, la personalidad de la persona, cómo el comportamiento o las reacciones como la kinésica permiten que podamos identificar si el personaje esté diciendo la verdad o simplemente responde para zafarse de la pregunta. Encontramos que la reacción está también la introducción, el tema, el personaje y el ambiente. En Google Académico, en la plataforma de Google Académico, encontramos varios libros, entre los cuales pues encontramos este que es del autor Jorge Halperin y que se llama La entrevista periodística. En su primer apartado, una buena entrevista, nos deja pues dos fragmentos bastante interesantes. El primero nos dicta así: sabemos que una entrevista es buena porque ha conseguido un inteligente equilibrio entre información, testimonio y opiniones. Lo que hicimos fue ejemplificar estas tres características que nos acabó de dar el autor con tres preguntas que se hicieron en la entrevista que escogimos. La primera pregunta dice: ¿qué piensas sobre la licencia que otorgó la CAR para practicar la minería? Esto lo que hace es permitirnos que el entrevistador nos dé su opinión. La segunda dice: ¿cuál es el proceso que atraviesa un veedor ciudadano para realizar una denuncia pública? Pues que obviamente nos permite, en esta pregunta nos permite saber la mayor cantidad de información posible que tiene el entrevistador para brindarnos. Y en la tercera, que es más una contrapregunta, dice: tengo entendido que le gusta ayudar a las personas que no tienen acceso a salud de calidad. Esto pues lo que permite es que el entrevistador nos pueda dar su testimonio. Aparte, el segundo fragmento nos dice: celebramos el goce que nos produce una entrevista cuando nos trae la atmósfera del encuentro y la vibración del personaje hasta el punto que alcanzamos a verlo desde las páginas del diario. Y pues para esto está la pregunta, para ejemplificarlo está la pregunta: ¿desde pequeño le gustó ser líder social o es una pasión que se desarrolló con el tiempo? Entonces pues obviamente vemos que esto lo que hace es tocar la emocionalidad del entrevistador.
Buen día, mi nombre es Geraldine Figueroa y yo seguiré con la consecutividad de lo que han hablado mis compañeros, pero en este caso haré una comparación sobre la entrevista que escogimos y una entrevista que se escogió de la base de datos de la universidad. La entrevista que escogimos, que es de la autoría de María Paula Tuberquia, Juan Molano y Marianela Chavarro, se titula de la siguiente forma: Detrás de una denuncia pública hay una persona en riesgo. Y el título de la entrevista de la base de datos es el siguiente: con Martín Yariora, 2 horas de definiciones política y de gestión para la ciudad. Aquí se encuentra un error ortográfico en el título de la base de datos, ya que hace uso de la pluralidad y de la singularidad en la parte de definiciones política. Entonces sería ahí un error gramatical que se encuentra en el título. De igual forma, ambas entrevistas están compuestas por una introducción, por la introducción del tema, introducción al personaje, lo que es ideal, y de igual forma se encontró que la entrevista de la autoría de mis compañeros cuenta con la pregunta para romper el hielo, la pregunta inicial. Ambas cuentan con una estructura de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. En la entrevista de mis compañeros se hacen revelaciones privadas en un comienzo. La tipología de las respuestas es de forma contundente, profunda y argumentada en la parte de la entrevista de la base de datos. Seguiremos con los libros electrónicos. La plataforma que elegimos fue la de eLibros y el que utilizaremos va a ser Entrevista Periodística en 15 lecciones, de Sarely Martínez Mendoza, una comunicadora social, periodista, profesora y escritora de la Ciudad de México. Aquí hablaremos de algo muy principal que nos llamó la atención y fue que dice que la entrevista para muchos no tiene mayores incógnitas, pero para los teóricos posee infinidad de hilos difíciles. Y redactaba o hacía alusión al director de Washington Post, Ben Bradley, que decía que se sentía muy orgulloso de sus reporteros porque si algo era que dominaban era la entrevista. Y citaba las palabras siguientes: podían plantear la misma pregunta a 50 personas diferentes o podían plantear a una sola persona 50 veces la misma pregunta, si tenían alguna razón para creer que se les estaba ocultando alguna información. Posterior a esto hablaremos de unas características que nos habla ella en su libro. La primera es que la entrevista solo se aprende a través del encuentro con el otro, y esto se denomina ejercicio dialógico libre. La segunda es que hay entrevistas de datos, de opinión, de semblanza, que esto es a través de sus propias palabras, de encuestas y de perfil. También nos decía que hay formas en que se puede redactar y nos mencionaba algunas, como con estructura de noticia, sin estructura de noticia, pregunta-respuesta y narrativa. También nos hablaba de que según el propósito que se persiga, la entrevista puede ser por lo menos de 6 tipos. La primera, las que se interesan por el personaje que la protagoniza. La segunda, el interés por el tipo de declaraciones que puede hacer un personaje público. La tercera, las que reúnen ambas condiciones dichas anteriormente. La cuarta, las que están referidas a noticias de actualidad. La quinta, aquellas que pueden ser vehículo de divulgación o servicio. Y la sexta, los testimonios. Otra característica es dedicar preparación para estar al día sobre los acontecimientos más importantes del mundo y para conocer lo más posible al entrevistado. Otra característica es la elaboración de un cuestionario, que es algo muy importante que ella decía, ya que las preguntas o los temas planteados pueden ser diversos y habrá ocasiones en que será difícil abordar todos estos temas, pero haber redactado un cuestionario tendrá un orden en la conversación que tendremos con nuestro entrevistado. Y por último, preguntas que se deben plantear, y nos nombraba 3 tipos. Las novedosas, que es decir algo innovador que el entrevistado nunca le hayan hecho para que la entrevista tenga más auge y más alcance. Segundo, de análisis, que es una breve introducción que debe partir de un análisis previo. Y tercera, de tesis, que deja una postura sobre una obra o sobre el entrevistado.